Bueno, entonces, otro de los problemas que le habían preguntado a Grid era de la serie 8, el problema 6. Y en el problema 6 nos dice que el latonado es un proceso electrolítico que emplea cianuro como agente complejante. Dado los riesgos que implica la manipulación de compuestos cianurados, se busca reemplazarlo por otros agentes complejantes, ¿sí? Por ejemplo, el amoníaco. Y nos piden que discutamos si podría obtenerse el recubrimiento superficial deseado en estas condiciones, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que ver es qué es el latonado. Esta vez no lo pudimos hacer en el laboratorio, pero el latonado es una deposición conjunta de zinc, cationes zinc y cobre, ¿sí? Y es, digamos, dependiendo de cuánto zinc o cuánto cobre la proporción, va a quedar como más plateado o más cobrizo, y es el recubrimiento que, por ejemplo, tienen las llaves, ¿sí? La idea es que ese recubrimiento me proteja el objeto que tengo. Y para que esto ocurra, para que los dos metales se depositen de manera conjunta, los potenciales de reducción tienen que ser similares. Si son muy diferentes, se me va a depositar primero aquel que tenga un potencial de reducción más alto, o sea, mayor tendencia a la reducción, y luego se me va a depositar el otro, y entonces me van a quedar como dos capas, ¿sí? Y no es la idea, sino lo que yo quiero es que sea una deposición conjunta. Entonces, fíjense, acá les puse los potenciales de reducción. Bueno, son los estándar, me faltaron los ceritos, del zinc 2 más a zinc 0 es menos 0,76 volt, y el potencial de cobre 2 más a cobre 0 en condiciones estándar es 0,34, y acá está el del cobre 1 a cobre 0 en condiciones estándar. Y fíjense que hay mucha diferencia, ¿sí?, entre ambos. Entonces, si yo tengo solamente una solución con cationes zinc 2 más y cobre 2 más, no va a ocurrir la deposición conjunta. Entonces, la idea es ver, digamos, qué pasa cuando yo formo complejos con cianuro. Lo primero que hay que ver es si forman complejos, ¿sí? Y si vamos a la tabla de los complejos, vamos a ver que tanto el zinc como el cobre puede formar complejos con el amoníaco, ¿sí? Bueno, esto quiere decir amoníaco, un enroque de las letras, ¿sí? Y entonces, digamos, tenemos que calcular los nuevos potenciales, ¿sí? Lo que necesitamos saber es los potenciales estándar de reducción del complejo al metal y ver si estos son similares o no. Bien, entonces, la primera pregunta sería ¿cómo podemos saber, ¿sí?, el potencial estándar de reducción del complejo, ¿sí?, con el amoníaco, ¿sí?, a el sincero? Entonces, acá lo que va a ocurrir es que vamos a tener dos procesos químicos, ¿sí?, acoplados. Por un lado vamos a tener la reducción de los cationes zinc 2 más, ¿sí?, a zinc 0, cuyo potencial estándar de reducción es menos 0,76 volt, y por otro lado tenemos el equilibrio de formación de complejos, ¿sí? Entonces, donde el agua complejo de zinc más 4 amoníacos me forma el complejo, ¿sí?, que está acá, más agua. Y tenemos una constante de formación asociada y podemos escribir la constante, ¿sí? Bien. Entonces, para la primera reacción que tenemos esto, la reducción del zinc, podemos plantear la ecuación de Nash, ¿sí? Y entonces el potencial en condiciones no estándar de zinc 2 más a zinc 0 va a ser el potencial en condiciones estándar de reducción menos 0,059 volt dividido 2 por el logaritmo de 1 sobre la concentración de zinc. Ahora, si en nuestro recipiente, ¿sí?, ya no tenemos zinc 2 más, sino que tenemos este complejo, tenemos que ver cuánto es la tendencia a la reducción de este complejo a formar zinc 0. Porque lo que va a pasar es que como esta constante de formación, ¿sí?, es muy grande, el zinc puede que tenga más preferencia a quedarse formando el complejo que a reducir, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que ver es qué es lo que ocurre, ¿sí?, cómo es esa tendencia, ese potencial estándar de reducción. Entonces, si tenemos los dos equilibrios, ¿sí?, asociados,
Lo que va a pasar es que esta concentración de zinc que tenemos acá no es más zinc 2 más, sino que es la que está vinculada a este equilibrio que está acá, ¿sí? Al que está la vinculación al equilibrio de formación del complejo. ¿Y cómo puedo saber cuánto vale este valor? Bueno, me tengo que remitir a la constante de formación, ¿sí? Entonces de acá tengo que despejar la concentración de zinc 2 más, ¿sí? Y va a ser igual a la concentración del complejo dividido la constante de formación por la concentración de amoníaco a la cuarta. Entonces, esta expresión que tengo acá, la tengo que reemplazar acá, ¿sí? Entonces, fíjense que esto que está acá está en el mismo renglón, y esto es lo que estaría dividiendo, y entonces pasa para arriba, ¿sí? Y entonces acá tengo, ¿sí?, la ecuación de Nernst con los dos equilibrios, ¿sí?, con la formación del complejo y con la reducción. Ahora bien, la constante de formación es un valor, ¿sí? Y entonces, y este valor y esto también es un valor. Entonces yo lo que puedo hacer es juntar, ¿sí?, todos los números por un lado. Y entonces, esto que está acá, que marqué en verde, ¿sí?, va a ser el nuevo potencial estándar, ¿sí?, de reducción. ¿De quién? Del complejo de amoníaco con zinc a zinc 0. Y esto, puedo hacer las cuentas, y me va a dar un valor, ¿sí?, menos 1,04 volts. Fíjense, podemos pensar que entre este valor de acá, del catión zinc 2 más a zinc 0, y del complejo a zinc 0, ¿sí?, el valor disminuyó. Entonces lo que esto me está diciendo es que la tendencia a la reducción del complejo, ¿sí?, va a ser menor. Entonces el zinc 2 más va a preferir estar como complejo a reducirse, ¿sí? Bueno, entonces digamos, el problema lo que nos propone es que usemos, ¿sí?, tanto los dos, digamos, el cobre como el zinc, formando complejos y ver si es posible una deposición conjunta. Entonces dijimos que para que eso ocurra, los potenciales tenían que ser similares. Si uno hace las cuentas del mismo procedimiento, que se los dejo a ustedes para que lo hagan, así pueden practicar, ¿sí?, lo hice para cobre 2 y para cobre 1, ¿sí? Ambos forman complejos con el amoníaco. Y entonces acá tenemos los valores. Para el complejo de cobre 2, ¿sí?, el potencial estándar de reducción es menos 0,045 volts, y para el caso de cobre 1 es menos 0,2. Y ahora viene la pregunta, ¿sí? Si yo formo estos dos complejos, ¿va a ocurrir una deposición conjunta? Pero está bien, digamos, supongamos que tenemos un frasco, ¿sí?, un recipiente, donde tenemos el complejo de zinc con amoníaco, ¿sí?, y por ejemplo, este complejo, ¿sí?, de cobre 1 con amoníaco. Los potenciales, ¿sí?, son muy distintos, varían más o menos en 1 unidad. Con lo cual, si yo hago una electrólisis, si yo fuerzo esa reducción, lo que va a ocurrir es que se va a depositar primero el cobre, porque tiene un potencial estándar de reducción, ¿sí?, al menos en condiciones estándar, ¿sí? Se va a reducir primero el cobre, se me va a formar una capa, y luego se me va a reducir el zinc. O sea que estoy en la misma situación si tengo cobre 2 más y zinc 2 más en solución. O sea que esto Ah, no va a porque ser tengo un una... perdón, porque tengo un potencial más alto Claro, del la cobre. diferencia es de 1 volt, fíjate. ¿Qué pasa Claro, cuando entonces primero hacemos me va a el... depositar el cobre antes de que el zinc. Claro, primero se me deposita el cobre y luego el zinc. Cuando nosotros hacíamos el latonado, formamos un complejo de zinc con cianuro y cobre 1 con cianuro. Fíjense que los potenciales, ¿sí?, en el caso del zinc es menos 1,26 volts, y en el caso de cobre 1 es menos 1,17 volts. La Claro, no están diferencia tan lejos. acá es muy poquita, y entonces si uno ajusta con las concentraciones, ¿sí?, de los dos complejos, lo que voy a lograr es que la deposición sea conjunta, porque la tendencia a la reducción de ambos metales es muy similar, ¿sí? Entonces se me va a reducir tanto el zinc como el cobre, y la deposición es conjunta. En el caso de la nueva propuesta, que es con amoníaco, la diferencia es de 1 volt, ¿sí?
Y entonces, primero se me va a depositar el cobre, que tiene mayor tendencia a la reducción, y a posterior se me va a depositar el zinc, ¿sí? Y entonces no estoy cumpliendo con la condición que me pedían de que los dos se depositen de manera en conjunto. ¿Se entiende? Sí, sí, es claro. Sí, sí, sí. Sí, entonces, digamos, la conclusión es que el reemplazar por otro ligando, este, no va a ser efectiva el latonado. Exactamente. El ligando que sí logro una efectividad en el latonado es con con el cianuro. No Ujú, puedo reemplazarlo por el amoníaco. exactamente, ¿sí? Ahí va. Entonces, el procedimiento que, digamos, vimos antes, este que está acá, ¿sí? De cómo reemplazar, es la forma de calcular los nuevos potenciales cuando yo tengo un equilibrio acoplado, ¿sí? En este caso, ¿sí? Acá podríamos escribir la reacción de reducción, me olvidé, para ser sincera, y podríamos poner el complejo, ¿sí? Más 2 electrones, una flechita que da zinc, más 4 amoníacos, ¿sí? Y Claro, entonces este pero es el potencial. en ese caso únicamente lo estoy evaluando con los eseritos. A mí no me importa lo que pasa con las concentraciones de amoníaco ni tetramin, sin dos más. Digamos, No, no porque, a analizo ver, el logaritmo. no porque, digamos, por un motivo, digamos, uno no sabe las concentraciones que No, tiene, ahí está, y sí. entonces, para simplificar, ¿sí? Uno puede comparar, ¿sí? Por al menos en condiciones estándar. Si estos valores son cercanos, vos sabés que ajustando las concentraciones vas a lograr que el valor del E, ¿sí? Sea el mismo, o muy, muy parecido, que la diferencia sea mucho más chiquita. ¿Está bien? Entonces, si por lo Sí, sí, menos sí. el Claro. delta E, digamos, los E ceritos son parecidos, vos estás alcanzando esa condición. Esa pequeña diferencia así que hay entre uno y otro, la vas a ajustar con las concentraciones, ¿sí? Acá, para que esto ocurra de manera simultánea, el ajuste con las concentraciones va a tener que ser muy grande, porque pensá que el logaritmo es como que te aplana, ¿sí? El efecto. Entonces, para que tengas realmente con estas condiciones te sirva, tenés que poner por ahí una diferencia tan grande de las concentraciones que lo que hace es que que uno se te acabe muy rápido. Y entonces ya es como muy, si se te acaba uno, después tenés que volver a compensar y ya no te sirve. Uno busca que por lo menos sean muy similares para que el ajuste con las concentraciones sea mucho más fácil de lograr. Bien, el problema 7 decía, justifiquen con las ecuaciones químicas y los datos termodinámicos correspondientes los siguientes hechos experimentales. El primer ítem dice, el oro metálico no se disuelve en ácido clorhídrico concentrado ni en ácido nítrico concentrado. Sin embargo, sí se disuelve en una mezcla de ácido clorhídrico concentrado y ácido nítrico concentrado en proporción 3:1, conocida como agua regia. ¿Sí? Bien, ¿qué necesitamos ver? Necesitamos demostrar que si yo pongo ácido clorhídrico, ácido nítrico y oro, vamos a lograr disolver al oro, ¿sí? Bien, el agua regia sí es un disolvente muy poderoso, ¿sí? Porque se usa de forma combinada, es decir, tanto el protón del ácido nítrico como el nitrato, como el cloruro en solución, entre los tres, si es una combinación, ¿sí? De estos tres iones, lo que permite, ¿sí? Poder disolver el oro. ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? ¿Cómo les parece? ¿Qué les parece que podemos hacer? ¿O alguien lo hizo? No termino de entender la proporción 3:1. ¿3:1 de qué? De 3 de ácido clorhídrico, clorhídrico, tres partes por una parte de de ácido nítrico. nítrico. Sí, es en la proporción 3:1. Tipo, 3 partes de clorhídrico y una parte de nítrico. Ahí va. ¿Sí? Sí, sí. Bien, pero en definitiva, ¿qué pasa ahí? El ácido nítrico, ¿qué es el ácido nítrico? Aparte de ser un ácido, ¿no? ¿Sí? Un ácido El fuerte. ácido nítrico es un ácido fuerte y además es un potente oxidante, Sí. ¿sí? Que
que uno puede pensar que puede disolver al oro, ¿sí? El problema es que vamos a plantear, ¿sí?, que es el ácido nítrico, ¿sí?, o el nitrato en realidad del ácido nítrico, quien oxida a la plata, al oro, ¿sí? Yo les planteo acá mi reacción de reducción, ¿sí? Fíjense, del nitrato más 2 protones más un electrón, se va, por ejemplo, a dióxido de nitrógeno más agua. Y tiene un potencial estándar de reducción de 0,78 volts, ¿sí? Y la plata, el oro, pasa a oro más, ¿sí? Más un electrón con un potencial estándar de reducción de 0,80 volts. ¿Qué pasa con estos potenciales? Son muy similares, ¿lo ven? ¿El potencial del oro lo sacó de la tabla? Sí, está en la tabla de datos. Yo lo encontré, pero ese es el potencial de la plata. Yo estaba por hacer el mismo comentario y acá estoy buscando la tabla de datos, Gris. Puede que me haya confundido yo. Ese 0,8 me resulta un número tan familiar. No, me confundí yo, perdón. Sí. Bien, sí. Lo vamos a sacar. Bien, pero... No lo tengo ahí. Pero bueno, a ver. ¿Sabes dónde? ¿No está en los diagramas de Latimer? A ver. Creo que sí. 1,69. Ahí está. Ese me gustó más. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si uno piensa con todo lo que nosotros estuvimos viendo y tenemos que calcular el eserito, ¿sí?, de esta reacción, ¿sí? Si podemos calcular el delta eserito, ¿qué nos daría? Nos daría 0,78 menos 1,69, ¿todos lo ven? ¿Sí? Entonces, si uno mira el delta eserito de esta reacción, ¿sí?, en condiciones estándar, mirando el delta eserito, uno puede pensar que, ¿qué pasa? Que no va a ocurrir, ¿no? ¿Hasta ahí es todo lo que vinimos viendo? ¿Sí? Yo planteo esta reacción y digo, si yo calculo el delta eserito de esta reacción, este delta eserito me da menor que 0, ¿sí? Pero, si uno va a condiciones extremas, fíjense que estamos poniendo ácido nítrico concentrado, ¿sí? Quizás logramos, o por lo que dijo Elena, porque lo que sabemos que el criterio de espontaneidad es el delta G, y delta G tiene asociado delta E, ¿sí? Si logramos ir a condiciones extremas y logramos hacer un poco de esta reacción un poquito espontánea, podrían pensar que quizás algo, ¿sí?, muy poquito, ¿sí?, de oro, ¿sí?, logro oxidar. Si yo pongo mucho ácido nítrico de forma muy concentrada, ¿sí?, yo sé que en condiciones estándar esta reacción no está favorecida, ¿sí? Pero si yo me voy a condiciones extremas, ¿sí?, me voy a ácido nítrico concentrado, quizás una minúscula parte del oro lo voy a poder disolver y obtener como oro más, ¿sí? Eso es lo que hay que pensar. Que fíjense que a pesar de que en condiciones estándar esta reacción no está favorecida, quizás un poquitito a poquitito, ¿sí?, si yo me voy a condiciones extremas, cambio las condiciones, me voy de las condiciones estándar, puedo obtener, ¿sí?, un poquitito de plata más, de oro más, ¿sí? Si yo logro hacer eso, ¿qué pasa? Tengo además a cloruro, mucho cloruro en la solución. ¿Y qué pasa? ¿Qué me pueden decir del cloruro? Ustedes con todo lo que aprendieron ya. No, sí, estamos. ¿Qué es el cloruro? Es una base extremadamente débil. Es una base extremadamente débil. ¿Y qué más es? Puede formar un complejo porque es una base de Lewis. ¿Por qué? ¿Qué es el cloruro? Es una base de Lewis y por lo tanto puede actuar como ligando. Sí. Sí, entonces uno puede pensar que tengo un poquitito de plata y mucho cloruro en solución. ¿Pero ¿sí? qué me va a formar complejo?
¿Con la plata? Y pensemos, ¿hay algún oro? ¿Con el oro me forma de- complejo? Sí. Fijémonos, Está en la tabla. pasamos a la tabla y fíjense si hay algún complejo entre el oro y el cloruro en este caso. ¿Sí? Y si no miré mal la tabla, lo que obtenemos es, fíjense que se forma este complejo. ¿Sí? Que está este complejo. ¿Sí? ¿Y alguien se anima a nombrarlo? Sería, a ver, sí, sería tetracloruro. Tetracloruro, oro, ¿y cuánto sería? A ver, tengo carga 4. ¿Te acordás qué pasaba cuando si el complejo te quedaba cargado negativamente? Tenía terminación AT, ¿no? Claro. ¿Sí? Tetraclorato. Sí. Tetraclorato, oro, pero ¿por qué más? O tetraclorato de oro. ¿No? Fíjate que el oro está en esta oxidación más, no cambió. Estamos en complejos. ¿Y por qué tengo una carga negativa? ¿Gris no es 3 más? 3 más. Sí, puede ser que me haya confundido. No, pero está mal, no, pero en la tabla dice menos, ¿eh? Ah, es verdad. Sí. Pero debería ir un 3 más, ¿no? Va un Ya, ¿en 3 qué más, tabla? Un 3 menos. donde oro 3 más cation, entre el lado de reactivos. Ahí. Acá. Ay, perdón. Ahí va, sí, está bien. Entonces sería tetraclorato oro 3 más, sí. Ahí está. Ahí está, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? Y fíjense la constante de formación de este complejo. ¿Sí? Digamos, está bien, es con oro más 3. ¿Sí? Nosotros, ¿qué deberíamos plantear ahora? Que el oro más pasa a oro más 3. Tenés el valor en el diagrama de Latimer, Gris, o sea, lo Sí. podrías plantear directamente. Podemos plantear la hemireacción directamente esa. La de Vamos para oro cero al óxido de oro. Sí, tienen que ir para atrás. Ahí está. Es un poquito más complicado, pero sí. No, Pero ahí tenés el potencial, por lo menos, tenés el valor. Oro. Bien, es 1,36. Sí. Sí, De por 0 Latimer. a 3. Bien. ¿Y qué pasa? Pasamos de oro 0 a óxido de oro, sería en este caso, si quieren. Esto. ¿Cuántos electrones? Y deberían ser 3, ¿no? Sí. Bien, ¿y qué tenemos que plantear? Estamos en medio ácido, ¿sí? Tenemos que igualar. Es algo así. Y del lado de productos, 6 Bien. protones. Sí, ahí está igualada, fíjense, tenemos 3 oxígenos, 6 hidrógenos, 6 hidrógenos, que poner, ¿cuántos electrones? Fíjense que acá nos pasó algo. Eran 3 electrones y teníamos un oro. ¿Cuántos oros tenemos? Claro, tenemos 2 oros. Entonces tenemos que poner un 6 acá, Sí. ¿sí? Y entonces la reacción global va a cambiar, ¿sí? Si planteamos esta hemireacción, Sí. ¿sí? Hay que multiplicarlo arriba por 6. Hay que multiplicar a la arriba por 6, ¿sí? Y hay que plantear la suma de estas dos hemireacciones, Sí. ¿sí? O uno puede plantear, sí, de nuevo insisto, que el oro pasa de estado de oxidación de 0 a oro más, y después de oro más pasa a oro 3, ¿sí? Que pasa de ser oro 0 a ser oro más, y de oro más a oro 3, ¿sí? Pero la idea es la misma, ¿sí? La idea es que el ácido nítrico, ¿sí? Fíjense que esta reacción tampoco va a ser espontánea, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea sería que se me forme un poquitito de estos iones oro, ¿sí? ¿Para qué? Para que en solución, con que haya un poquito de este oro más 3, viene el cloruro, ¿sí? Lo voy a poner grande para que
lo podamos ver, viene el cloruro, forma el complejo, y tenemos un complejo con una constante de formación muy alta, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando aparezca un poquitito de estos iones oro más 3, agrego cloruro, hay cloruro, ¿qué pasa? Forma el complejo. Y entonces, ¿qué pasó? De nuevo voy a digamos, es como, ¿se acuerdan lo de equilibrios combinados? Voy a empezar a desplazar la reacción, otra vez el ácido nítrico va a poder disolver un poquitito más ese oro, ¿sí? Para que aparezcan de nuevo iones oro más 3 en solución, ¿sí? Y de nuevo va a venir el cloruro, va a complejar y va a permitir entonces que el oro, ¿sí?, se disuelva en esta mezcla de ácido nítrico y cloruro, ¿sí? En definitiva, esperen, Sofi, en definitiva, ¿sí?, la idea es que esto funciona porque tenemos todo junto, ¿sí? Si yo pongo ácido nítrico solo en solución, no va a pasar nada. Si pongo ácido clorhídrico solo, tampoco va a pasar con nada en el oro. Pero si yo los pongo mezclados, particularmente se estudió que en esta proporción, logramos sí, disolver, ¿sí?, al oro. Pero porque tenemos una mezcla o un equilibrio combinado entre reacciones redox y reacciones de formación de complejos. ¿Sí? ¿Se entendió, Marcelo? ¿Vos que hiciste particularmente pregunta con este? Sí, no veía, no entendía cómo era capaz de producirse la disolución, pero ahora ya lo veo. Digamos, Podés, la digamos, formación la combinación de ¿cómo se llama? De Redox del y complejos. oxímoron, es una claro, redox combinación. más complejos, ¿Sí? ahí eso me genera la disolución. Bien. Está bien. Y otra ¿Sí? cosa por ahí no entendía, recién me lo acaba de explicar Elena, no entendía, digamos, sí está bien, concentrado, pero ¿qué es concentrado? Pero concentrado estamos hablando de una concentración molar altísima. Yo digo, bueno, debe ser Altísima. uno Sí, la molar un poco concentración. más, no, pero No, muchísimo. no. 15 molar. ¿Sí? 15, bueno, 15 una barbaridad. molar. Está claro. Y después digo, bueno, pero ¿Sí? por ahí tengo que usar alguna concentración para resolverlo, pero no usamos ninguna concentración. Estuvimos viendo, bueno, sí, en sí, Era explicarlo con reacciones y con esta idea de los datos termodinámicos. O la idea es que ustedes miren, mezclen, fíjense que la reacción quizás no es tan espontánea en condiciones estándar, pero si me voy a condiciones extremas, como son los ácidos clorhídricos concentrados, algo de esa reacción va a poder ocurrir, y si además le sumo que puedo formar un complejo y desplazar esa reacción, más va a ocurrir, ¿sí? Estoy empezando a desplazar los equilibrios. ¿Sí? ahora me viene a la mente que algo así había explicado Pedro, que él creo que disolvió hierro, acero en agua regia. Ahora entiendo por qué. Claro. Bien, entonces con esta idea, pensá el B. ¿Sí? En el B lo que tienen es una película fotográfica que contiene bromuro de plata, ¿sí? Y la de bromuro de plata, por acción de la luz, la plata es muy sensible a la luz, ¿sí? Cuando recibe luz, se forma no sé cómo quieren ver, digamos, un bromuro de plata de imagen latente, no sé cómo decirlo, reacciona, y después ustedes lo sumergen, ¿sí?, en una solución de tiosulfato de sodio que actúa como fijador, ¿sí? La idea sería que este tiosulfato de alguna forma elimine, ¿sí?, las sales de plata que no reaccionaron, ¿sí? ¿Cómo puede actuar este tiosulfato? ¿Sí? Con esa idea te lo dejo para que lo pienses, cualquier cosa no los consultas, ¿sí? Sí, Pero sí, la sí, idea no, es la no. misma, ¿qué equilibrios estamos combinando para que eso pase?